¿Por qué se pide la salida de Hernán Torres después de 6 meses de trabajo? Miren, el primer partido de Hernán Torres fue contra Real Cartagena por la segunda ronda de Copa Colombia. Millonarios perdió 2-1. Millonarios había ganado el partido de ida 3-1 aquí en Bogotá, perdió en Cartagena 2-1 y estuvo a nada de irse eliminado contra Real Cartagena por Copa Colombia en segunda ronda, que igual no sirvió de mucho porque en la ronda siguiente, en octavos de final contra el Envigado, equipo que descendió, se perdió el primer partido, luego se empató de locales y Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia. Y desde ahí yo creo que mucha gente empezó a criticar a Hernán Torres y muchos decían que había que dejarlo trabajar y que Millonarios no tiene una buena nómina. Yo les quería preguntar, a ver, es que si somos lógicos, ustedes pueden tener una muy mala nómina, pero no los puede eliminar el equipo que desciende porque es que el que desciende tiene la peor nómina de todos y ustedes no están descendiendo. Y el equipo que desciende te elimina de Copa Colombia, la nómina no es una excusa. Yo creo que ahí ya había que hablar de la mano del técnico. Millonarios lleva un proceso, la verdad, muy flojo. Desde que empezó Hernán Torres, empezó con una derrota, luego vinieron dos partidos por liga donde Millonarios logró sacar resultados. El primer partido por liga de Hernán Torres fue contra Águilas Doradas, quedó 2-1 a favor de Millonarios. Luego fue el clásico contra Santa Fe que quedó 0-0, que fue un partido bastante malo. Pero Hernán Torres en ningún momento daba indicios de cambiar el mal presente que tenía Millonarios en su momento. Y hoy por hoy no da indicios de cambiar su propio mal presente, porque es que antes por lo menos tenía digamos, el plus de ese choque, ¿no? De que veníamos con David González, de que la hinchada estaba cansada de David González, y de pronto el choque de un nuevo entrenador, de un tipo de la casa y demás, pudo haber generado como un golpe en el equipo. Eso no sucedió, desde el minuto uno no sucedió. ¿Por qué? Porque es que empezamos perdiendo. Y luego, cuando vamos a ver los resultados por liga, si bien los primeros tres partidos de Millonarios no perdió, le ganó 2-1 a Águilas Doradas, luego empató con Santa Fe, luego le ganó a Pasto. El cuarto partido por liga, que es contra Alianza, Millonarios pierde 3-0 contra Alianza en Valledupar. Y de ahí para allá, ya todo se fue yendo para abajo. Hernán Torres luego juega contra Nacional, 2 partidos después, 3 partidos después juega contra Nacional y pierde un invicto de 8 años de no perder de visitante contra Nacional. Y ayer contra Junior pierde un invicto de casi 9 años, 8 años, de no perder contra Junior de local. Yo creo que lo de Hernán Torres empieza a ser indefendible por ese lado. Ahora, si vamos a empezar a hablar del fútbol de Millonarios, les vamos a ir mostrando una serie de videos a lo que vamos hablando del partido de ayer que grabamos nosotros mismos. Y evidentemente ustedes se van a dar cuenta, vamos a hablar simplemente de la fase ofensiva, porque es que yo creo que estamos cansados de hablar de la fase defensiva de Millonarios, ¿no? Cuando se escuchaba a Hernán Torres en la entrevista que le hace Octavio Mora, en la entrevista que le hace, creo que es Mundo Millos, no recuerdo qué medio partidario de Millonarios lo entrevista, cuando le están preguntando, él siempre habla de su fútbol y habla de orden, orden, orden y trabajo, orden y trabajo, orden y trabajo, pero cuando se habla de la parte ofensiva, da conceptos muy genéricos, como desenlazar, como soltarse, como sentirse mejor, y yo creo que eso es un problema. Y es un problema porque, como les estamos mostrando en las imágenes, se van a dar cuenta que Millonarios tiene dos equipos prácticamente, un equipo partido defendiendo y cuatro jugadores atacando. El balón, el día de ayer, para que el balón le llegara a esos jugadores, era imposible. Era muy difícil que los delanteros recibieran una pelota limpia. El que mejor lo hacía era Julián Angulo, cuando recibía por la banda y a través de conducciones un poco a veces largas, lograba conectar, ya fuera con Mecan David, ya fuera con Contreras o ya fuera con Carlos Darwin cuando estaba en cancha. Pero más allá de eso, era muy difícil que Millonarios lograra conectar ambas estructuras porque Mateo García y Ureña, estaban en situaciones donde ni Angulo ni Beckham defendían, entonces tenían que cubrir todo el largo del campo, todo el ancho del campo, perdón. Y luego en la fase ofensiva, pues ambos estaban muy retraídos y muy lejos para poder conectar con los cuatro delanteros. Yo creo que el problema también era que Carlos Darwin no lograba descender a recibir y tratar de unir ambas líneas, la defensiva con la de ataque. Y cuando lo hacía, las pocas veces que lo hizo ya terminaba sin tanque, que es otra cosa que queremos hablar. Pero yo creo que el principal problema, digamos, ofensivo de Millonarios es eso, es lograr enlazar los dos equipos, por llamarlo de alguna manera, que muestra dentro del campo. Y es muy difícil porque cuando Hernán Torres habla de ataque, no habla de conceptos ofensivos claros, no habla de ventajas numéricas, de ventajas posicionales, no habla de cómo el equipo funciona dentro del campo ofensivamente ni de las intenciones colectivas que tienen. Simplemente habla de que los jugadores hay que tener una
una base defensiva y a partir de la base defensiva vamos a ir a pasar a ataque cuando los jugadores se desenlacen, se suelten y se empiecen a comunicar entre ellos. Yo siento que es muy difícil así porque hace falta un trabajo ofensivo donde se generen patrones, donde se generen posiciones establecidas, donde los jugadores entiendan a dónde tiene que ir la pelota, porque Millonarios ataca de esa manera y eso no está sucediendo. Yo quiero hablarles de otra cosa y fue algo que me preocupó mucho. Hubo dos cosas que me preocuparon mucho ayer, además del fútbol, digámoslo, que yo creo que al final si decimos que Millonarios juega mal, todos estamos de acuerdo en que juega mal. Si les hablamos de estas partes de donde el Millonarios no conlaza las líneas de ataque, yo creo que podríamos estar de acuerdo en que todos nos damos cuenta de eso, ¿no? Pero hay dos cosas que yo quiero resaltar además del mal fútbol de Millonarios. Una es la condición física. A mí se me hace increíble que Teo y Chará, teniendo los años que tienen y estando acostumbrados a jugar al nivel del mar, vengan a Bogotá a la altura y se vean más ligeros, más frescos que Jorge Arias, que Alex Moreno Paz, que jugadores que llevan toda la vida, bueno, Alex Moreno Paz toda la vida, Jorge Arias ya va para varios años en Millonarios, y que venga Teo con 40 años y se vea mejor físicamente que ellos, a mí me parece muy triste, honestamente. Y yo creo que eso es tema de preparación física, es tema de entender cómo que un central no simplemente tiene que ser fuerte, tiene que ser, no sé, sólido, sino que también tiene que ser rápido, tiene que ser ágil, tiene que estar muy atento a los movimientos del delantero, pero para eso tiene que tener agilidad en sus movimientos. Y ni Jorge Arias ni Alex Moreno Paz lo tenían ayer. Yo la verdad vi, era increíble ver a Teo con 40 años más suelto y desenvuelto en la altura de Bogotá luego de 60 minutos que a Jorge Arias y a Alex Moreno Paz. Y en la parte ofensiva también, ¿no? Yo creo que Carlos Darwin ya tenía una adaptación en Bogotá, viene desde diciembre trabajando. Recordemos que Millonarios inició la pretemporada a inicios de diciembre o a mediados de diciembre. Y Carlos Darwin, a pesar de que ya tiene ese trabajo, digámoslo, y ya se supone que tendría que estar un poco más asentado a la altura, pues yo lo vi muy mal, honestamente. Miren, Carlos Darwin en el segundo tiempo, la única jugada que hizo, si ustedes se ponen a pensarlo y de pronto tienen la posibilidad de repasar el partido, la única jugada que hizo en el segundo tiempo fue cuando arrancó, recién inició el segundo tiempo, que arrancan por banda derecha, limpia más o menos a 3 jugadores del Junior, le pega el arco, la pelota se desvía, sale del córner y ahí es donde sale el gol de Millonarios. De resto, Carlos Darwin en el segundo tiempo estuvo totalmente apagado y yo siento que no es por falta de ganas, no es por falta de interés de Carlos Darwin, sino porque el tanque no le daba. Ustedes lo veían y estaba totalmente ahogado, estaba totalmente, respiraba difícil, haciendo jarras, la mitad del equipo estaba haciendo jarras. Entonces yo creo que la preparación física de Millonarios es otro tema que está muy mal, que hay que ponerle mucho cuidado a Millonarios en la preparación física. Y hay otra cosa que me llamó bastante la atención. Yo soy una persona que cree que si bien es importante analizar el fútbol, a veces me parece un poco exagerado que hayan 700 pantallas en un banco de suplentes, ¿no? Pero sí me parece normal que haya por lo menos una pantallita, digo yo, para ver alguna repetición, para analizar de pronto lo que acaba de pasar, algo. No, no al estilo de David González, que cualquier cosa que pasaba se iba de una vez corriendo a ver la pantalla, no. Pero sí un ayudante de campo que esté revisando una pantallita para ver qué está sucediendo. Cuando sucede digamos, el fuera de lugar que le anula el gol a Arias, este video que les vamos a mostrar ahí es en ese momento. Millonarios, nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía si era fuera de lugar, nadie sabía si no era fuera de lugar, porque no había una sola pantalla en el banco de Millonarios. A mí eso me llamó la atención, más hoy por hoy en el fútbol moderno, donde a veces se puede llegar a sobreanalizar el fútbol, ¿no? Vemos equipos que literalmente tienen 8 pantallas, 5 pantallas. Creo que el que más le he visto una vez fue a Luis Van Gaal en un partido de Holanda, que tenía como 6 pantallas así, y otros tenían un poco de iPads. Ya, para mí eso ya es exagerado, pero yo sigo, o sea, mínimo una, mínimo. Y Millonarios no tenía ni una pantallita y eso me pareció muy curioso. Y yo creo que a la par de todo lo que hemos hablado, del rendimiento desde que Hernán Torres tomó Millonarios, de la parte física, del fútbol actual, de modernizarse un poco en cuanto al uso de las tecnologías para el entrenamiento y para el análisis de partidos, yo creo que es un conjunto de cosas que están más que fundamentadas para pedir la salida de Hernán Torres. No es pedir por pedir. Yo siento que igual para la hinchada era un poco difícil pedir la salida de Hernán Torres hasta ayer. Ayer, la verdad, en el estadio el clima no solo fue hostil, fue jodido para Hernán Torres al final. El grito de fuera Torres fue contundente. Eh, yo no lo vi
porque incluso con David González creo que no se sintió ese grito tan directo hacia el técnico. Y yo creo que Hernán, si es una persona consciente y si de verdad ama el club, yo creo que lo mejor que puede dar es un paso al costado, ¿no? Al final, si lo terminan despidiendo, pues los comentarios van a ser, pues que no se fue, sino porque hasta que lo despidieron para recibir la indemnización, no se fue hasta que lo echaron, no se fue hasta que no hubo más. Yo creo que Hernán debería ser consciente del momento, del presente de él, de Millonarios, y el presente de él como entrenador y como persona. Él iba para el Real Cartagena, él no venía para un equipo grande, no venía a generar sí, pues a dirigir algún equipo importante, sea en Colombia o fuera de Colombia. Hace mucho tiempo no salía campeón. Yo creo que estaba más cerca quizás de pensar en el retiro como entrenador profesional que quizás en seguir dirigiendo y sale la oportunidad de Millonarios. Yo les quiero preguntar a ustedes si están de acuerdo con lo que hablamos. Vamos a hacer un video donde analizamos puntualmente con el tablerito el fútbol de Millonarios. Los invitamos a que los vean, los invitamos a que nos sigan. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Esperamos que nos dejen sus comentarios si están de acuerdo, si no están de acuerdo con la salida de Hernán Torres. Y vendremos y seguiremos hablando más de Millonarios del fútbol colombiano y una otra cosita de la Premier League. Muchas gracias.